Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Hoy con un tema importantísimo del Evangelio según el Espiritismo. Para iniciar vamos a hacer la oración de inicio. Le vamos a pedir a nuestra hermana Nancy Aguilera desde Bogotá, de Sembradores del Camino, para que nos dirija esta elevación de pensamiento. Buenas noches, Nancy. Bienvenida. Pues la señal está muy regular. Está distorsionadísima la señal. No sé si me estén escuchando. Adelante, adelante. Bueno, pues procuro porque la verdad está distorsionada la señal totalmente. Pero bueno, entonces nos unimos en pensamiento, en sentimiento, damos gracias al Padre Creador, al Maestro Jesús, por darnos la oportunidad de este encuentro espiritual, fraternal, de este conocimiento que vamos a recibir en este momento a través de Abel Frasca. Damos gracias a todos los participantes, especialmente pedimos que Abel sea guiado, orientado, inspirado para que la transmisión de ese mensaje se dé de acuerdo a lo que está planeado en el Evangelio según el Espiritismo, la propuesta y el objetivo del mundo espiritual. Ya estemos totalmente dispuestos a ampliar ese conocimiento y a poner en práctica ese conocimiento que vamos a recibir en el día de hoy. Entonces, nuevamente, mil gracias. Esperamos que este momento sea de beneficio para todos los presentes y a quienes igualmente se vayan comunicando para contribuir al crecimiento de todos nosotros, individual y colectivamente, cumpliendo compromisos con los que hemos venido en este plano terrenal. Mil gracias, que así sea. Así sea, muchas gracias, Nancy. Bienvenidos a todos. Bueno, primero me presento, mi nombre es Abel Frasca Ortega. Soy actualmente el presidente de Fusenda. Tengo ya algunos añitos desde Cartagena, desde el año 87 en Cartagena. Y bueno, he pasado por Centro Espírita Mies de Amor y por Fusenda, los dos centros espíritas. Fusenda, que es fundado por los miembros del grupo juvenil de Mies de Amor ya desaparecido. Entonces, acá en Barranquilla, Colombia. Entonces, nos afrontamos hoy uno de los temas más importantes y yo diría que cruciales del espiritismo, porque ninguna otra doctrina como esta revela que las aflicciones que todos los encarnados, todos los seres encarnados de este planeta vivimos, obedecen no solamente a causas actuales, sino a causas anteriores. Esto ninguna otra doctrina lo dice con tanta claridad. Y además de decirlo, trae ejemplos, la doctrina espírita, mucho tiempo después de Kardec, bueno, ya desde Kardec, pero después ha habido un complemento de todas estas enseñanzas básicas con libros psicografiados en Brasil y otros países donde se nos han descrito muchos de estas pruebas, de estas experiencias, de estos ejemplos de que no solamente sufrimos las consecuencias de nuestras acciones en esta existencia, sino que las cosechamos producto de nuestros hierros, de nuestras fallas, de nuestros errores o de nuestros aciertos de vidas anteriores, ¿sí? Las aflicciones de los hierros
y las bendiciones, las alegrías de los aciertos, ¿no? Porque no podemos recibir aflicciones por cosas buenas que hayamos hecho. Pero además, lo maravilloso de este libro, el Evangelio según el Espiritismo, es que parte de Jesús, parte de Cristo, parte de sus enseñanzas, parte de sus palabras, y en esta parte que vamos a estudiar el día de hoy, pues las analiza Allan Kardec, ya él también como un espírita maduro, después de muchos años ya de haber estudiado la revelación espírita, de haberla codificado, la revelación espírita, puesto que el Evangelio según el Espiritismo fue publicado en 1864 y ya desde 1857, o sea, 7 años antes, se había publicado el Libro de los Espíritus. Y mucho tiempo, muchos meses antes de publicar el Libro de los Espíritus, ya Kardec se había convertido en un estudioso de estas enseñanzas, y por eso es que publica ese primer Libro de los Espíritus. Entonces, vamos a ver y a escuchar qué nos dice Kardec. Entonces, lo primero que hace es citar a los textos evangélicos, ¿sí? Porque recordemos que el Evangelio según el Espiritismo es desarrollado por palabras, enseñanzas, frases de Jesús. Cada una de esas frases dio para un capítulo del Evangelio según el Espiritismo. Entonces, este capítulo se llama Bienaventurados los afligidos, que no son palabras de Jesús, porque él no utilizó esa palabra afligidos. Ya vamos a ver cuáles fueron las palabras que él utilizó. Él las coloca aquí en las citas. Entonces, dice el texto evangélico en San Mateo, dice que Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los que padecen persecuciones por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es San Mateo, capítulo 5, versículos 5, 6 y 10. Lo pueden verificar todas las personas que quieran comprobar esto que estamos citando acá, que estamos diciendo. Otra cita que tiene que ver, porque Kardec reúne en cada capítulo las citas, las enseñanzas de Jesús que tienen que ver con el tema, en este caso de las aflicciones humanas. Entonces, otra cita que está en este mismo capítulo es, y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque hartos seréis, hartos seréis. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Eso está en San Lucas. Fíjense, otro evangelista diferente, lo que comprueba que estos hechos fueron históricos y fueron relatados realmente. San Lucas capítulo 6, versículos 20 y 21. Y la tercera cita que trae este capítulo, la tercera cita evangélica, también es de San Lucas, también del capítulo 6, dice, mas ay de vosotros los ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque gemiréis y lloraréis. Está en San Lucas capítulo 6, versículos 24 y 25. Entonces, esta es la base con que Kardec inicia el capítulo para desarrollar este tema, para analizar este tema. Inicialmente, el nombre el título de la conferencia es Causas actuales y anteriores de las aflicciones. Entonces, inicialmente Kardec aborda las causas actuales, que creo que son las más comunes, ¿sí? Que todo el mundo las sabe, ¿no? Las causas actuales de las aflicciones, de acuerdo al comportamiento que hemos tenido en esta existencia,
la consecuencia va a ser o el gozo o la salud o la enfermedad, el sufrimiento, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tiene cáncer en los pulmones al final de sus días y que cuando joven, pues lo que hacía era fumar, ¿no? No una, ni dos, ni tres, sino 2 cajetillas al día. Entonces, eso es una causa actual de esa aflicción, de esa enfermedad pulmonar, porque se la provocó en esta misma existencia. Eso no tiene ningún misterio, ¿verdad? Entonces, dice así, las vicisitudes de la vida son de 2 clases, o si se quiere, tienen 2 orígenes muy diferentes que conviene distinguir. Las unas tienen la causa en la vida presente y las otras fuera de esta vida. Remontándonos al origen de los males terrestres, se reconocerá que muchos son consecuencia natural del carácter y de la conducta, de aquellos que los sufren. ¿Cuántos hombres caen por su propia falta? ¿Cuántos son víctimas de su imprevisión, de su orgullo y de su ambición? ¿Cuántas personas arruinadas por falta de orden, de perseverancia, por no tener conducta o por no haber sabido limitar sus deseos? Esto uno, pues, cuando conversa con alguien mayor y conoce un poco cuál ha sido el recorrido de su vida, pues la mayoría de las veces comprende que las situaciones que está viviendo en el presente esa persona mayor, sea bien o sea negativa, ha sido en la mayoría de los casos el resultado de las decisiones que ha tomado, de lo que ha hecho o de lo que ha dejado de hacer, ¿sí? Es casi que es un común que podamos encontrar como una sumatoria. Lo que somos actualmente es una sumatoria de lo que hemos sido durante la existencia. ¿Cuántas uniones desgraciadas? Porque solo son cálculos del interés o de la vanidad, y en las que para nada entra el corazón. ¿Cuántas peleas, disensiones y querellas funestas se hubieran podido evitar con más moderación y con menos susceptibilidad? ¿Cuántas enfermedades y dolencias son consecuencia de la intemperancia y de los excesos de todas clases? ¿Cuántos padres son desgraciados por sus hijos porque no combatieron las malas tendencias de estos en su principio? Por debilidad o indiferencia han dejado desarrollar en ellos los gérmenes del orgullo, del egoísmo y de la torpe vanidad que seca en el corazón. Y más tarde, recogiendo lo que sembraron, se admiran y se afligen de su falta de deferencia y de su ingratitud. ¿Ves? Esto es el día a día de las personas que tienen situaciones familiares, situaciones económicas, que tienen que ver todo eso con una génesis en lo que hicieron o dejaron de hacer al principio de su vida. O si es el caso de sus hijos, pues lo que hicieron o dejaron de hacer con respecto a ellos. Se relajaron tal vez en la parte de la corrección, ¿sí? En la parte de la corrección. Ahora que están de moda el dejar ser, el dejar hacer a los hijos como ellos quieran. Entonces eso, pues, tenemos que saberlo entender. Lo que no se pueden es cometer abusos, violencias, pero no, en ningún lugar está escrito que hay que dejar hacer a los hijos lo que a ellos les provoque, porque todavía ellos no miden las consecuencias de muchos de sus actos. Ya cuando sean adultos ya es otra cosa. Ya definitivamente ellos tienen que escoger sus caminos, pero mientras sean niños y estén bajo la dependencia de sus padres, debe haber una corrección. Entonces, esto es del día a día. Pregunten fríamente a conciencia a todos, nos pide Kardec aquí, aquellos que tienen herido el corazón por las vicisitudes y desengaños de la vida, remóntense paso a paso al origen de los males que les afligen y verán si casi siempre podrán decirse
si yo hubiese o no hubiese hecho tal cosa, no me encontraría en tal posición. ¿A quién debe pues culparse en todas estas aflicciones sino a sí mismo? Así es como el hombre en un gran número de casos, estamos diciendo que es un gran número de casos, no todos, está diciendo Kardec, es hacedor de sus propios infortunios. Pero en vez de reconocerlo, encuentra más sencillo y menos humillante para su vanidad acusar a la suerte, a la providencia, al mal éxito, a su mala estrella, siendo así que su mala estrella es su incuria o su ambición. Los males de esta clase seguramente forman un contingente muy notable en las vicisitudes de la vida, pero el hombre los evitará cuando, miren esto importante, trabaje para su mejoramiento moral tanto como para su mejoramiento intelectual. Esto es una frase increíble, una frase de una proyección, estamos hablando del año 1864, ¿sí? 165 años después, y cómo esa lucidez que tenía Kardec, ¿verdad? Hipólito León de Lizarri. Hacemos esfuerzos, todos, muchos, para mejorar intelectualmente. Bueno, antes era ser bachiller, ahora ya no basta ser bachiller, ahora hay que ser profesional, hay que tener especializaciones, hay que tener maestrías, ¿sí? Para ir avanzando, para destacarse, para tener más oportunidades. Pero ¿quién trabaja por su mejoramiento moral? ¿Quién le dedica días, horas de su día, de su vida, de la semana? ¿Quién le dedica tiempo a la transformación moral, al mejoramiento moral, a la reforma íntima, como acabamos de hacer el curso con Álvaro los viernes, a la reforma íntima? ¿Quiénes le dedicamos tiempo a este tema? Entonces, ahí está, ahí está. ¿Por qué? Porque todavía el hombre está materializado y muchos de esos esfuerzos que hace para prepararse intelectualmente es con miras a una compensación material. Pero como el mejoramiento moral no tiene una compensación material, entonces lo vamos relegando, lo vamos dejándolo para lo último o no le ponemos atención. ¿Sí? Dejamos para un ratitico, si acaso, en la semana, y a veces se nos pasa la semana y ni siquiera un ratitico. En cambio, para los otros tipos de trabajos materiales, está todo el espacio ocupado. Cuando nosotros no somos solamente materia, ¿sí? Temporalmente tenemos un vehículo material al que tenemos que mantener, ¿sí? Pero es solamente nuestra vestidura. Lo esencial es lo espiritual, lo moral. A eso casi no le dedicamos tiempo. Y lógicamente que lo intelectual nos ayuda a progresar, a evolucionar. Eso no va a ser perdido. Pero lo moral trasciende, la trasciende mucho más. Incluso, y podemos progresar más con lo moral que con lo intelectual, ¿sí? Son dos alas del progreso a las cuales ambas tenemos que tener agitándonos, tanto la moral como la intelectual, porque con intelectualidad y sin moralidad nos podemos destruir más rápidamente. Entonces, esto es algo muy interesante también que dice Kardec. La ley humana alcanza ciertas faltas y las castiga, y el condenado puede, pues, decir que sufre la consecuencia de lo que ha hecho. Pero la ley no alcanza ni puede alcanzar a todas las faltas. Castiga más especialmente aquellas que causan perjuicio a la sociedad. Estamos hablando de la ley humana, de la justicia humana, ¿sí? Castiga más especialmente aquellas que causan perjuicio a la sociedad y no aquellas que dañan a los que las cometen. O sea, una falta contra ti mismo casi no es castigada por la justicia. Aquí vemos la persona emborrachándose ella solita, pronto no le hace daño a nadie.
¿sí? Entonces eso, la justicia no lo castiga, la justicia humana. Sin embargo, Dios, ¿sí? Que también tiene su justicia, quiere el progreso de todas las criaturas. Por esto, no deja impune ningún desvío del camino recto. Miren esto que es importante. Jesús habla de la puerta estrecha. Aquí Kardec habla del camino recto. Entonces, el camino del bien, ¿sí? No hay una sola falta, por ligera que sea, una sola infracción a su ley, a la ley de Dios, que no tenga consecuencias forzosas e inevitables, más o menos desagradables, de donde se sigue que tanto en las cosas pequeñas como en las grandes, el hombre es siempre castigado por donde ha pecado. Los sufrimientos que son su consecuencia le advierten de que ha obrado mal, le sirven de experiencia, le hacen sentir la diferencia del bien y del mal y la necesidad de mejorarse para evitar en lo sucesivo lo que ha sido para él el origen de pesares. Sin esto no hubiera tenido ningún motivo de corregirse. Confiando en la impunidad retardaría su adelanto y por consiguiente su felicidad futura. Entonces, Dios sí permite que las consecuencias de nuestros abusos caigan sobre nosotros mismos, no para hacernos sufrir, para enseñarnos, para que aprendamos, porque como lo reflexiona muy bien Kardec acá, si esas consecuencias de esos actos equivocados no recayeran sobre nosotros mismos, ¿cuál sería el motivo para reformarnos? ¿Sí? Si la llama no quemara, pues nadie apartaría la mano de allí, ¿verdad? Entonces, hacer que el dolor nos visite por la infracción que nosotros mismos hemos cometido a su ley, pues es una sabia decisión, es un sabio camino que Dios ha trazado para todos nosotros. La ley de causa y efecto, ¿sí? Recogemos lo que sembramos. La ley es neutra. Si sembramos el bien, recogemos el bien. Si sembramos el mal, tendremos consecuencias, ese mismo mal sembrado por nosotros en unas futuras existencias o en el mundo espiritual. Entonces, esto es algo que nos revela la doctrina espírita, ¿sí? Que Dios, en la justicia humana puede haber impunidad, en la justicia divina no hay impunidad. De esa no nos podemos volar, de esa no nos podemos escapar, ¿sí? Es perfecta. Entonces, pero la experiencia viene algunas veces un poco tarde, cuando la vida está gastada y turbada, cuando las fuerzas están debilitadas y cuando el mal no tiene remedio. Exclama el hombre. Aquí puede decir el Señor aquí leyendo. Si al principio de la vida hubiese sabido lo que sé ahora, ¿cuántos pasos falsos hubiera evitado? Si tuviera que empezar ahora, me conduciría de muy distinto modo, pero ya no es tiempo. Así como el operario perezoso dice, he perdido mi jornal, él también dice, he perdido mi vida. Pero así como para el jornalero el sol sale al día siguiente y empieza un nuevo día que le permite reparar el tiempo perdido, también para él, después de la noche de la tumba, resplandecerá el sol de una nueva vida en la que podrá valerle la experiencia del pasado y sus buenas resoluciones para el porvenir. Entonces, fíjense, qué comparación también tan maravillosa nos hace comprender Kardec tan sencillamente lo que parecería que fuera complicado, ¿verdad? Y aquí compara él las existencias corporales con los días de la vida, ¿sí? Cada día sale el sol y también para el espíritu, cada vida es una nueva oportunidad para resarcir sus errores o para hacer el bien y que esto
le sirva para su crecimiento personal. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es amor y Dios nos da innumerables, podríamos decir infinitas oportunidades de cambiar. Siempre están las oportunidades en nuestro campo, ¿sí? Siempre están las oportunidades en nuestro campo. Nunca podremos decir que no cambiamos porque Dios no nos ha dado nuevas oportunidades, que fue el error que cometieron o que cometimos en pasadas existencias cuando capitaneábamos las diferentes religiones y queríamos hacer de Dios un ser inexorable, un ser que no daba oportunidades y que solamente condenaba al infierno eterno o al cielo eterno. Y de por ahí después salió el purgatorio, ¿verdad? Pero sin nuevas oportunidades para repetir lo que se hizo mal o para hacer bien lo que no se hizo del todo bien, o para hacer lo que se dejó de hacer por falta, por no hacerlo. Entonces, por pereza, en fin, por omisión, es la palabra que no me salía, por omisión también, ¿sí? Porque no hacer el bien ya es un mal, porque de no hacer un bien pueden surgir males y también somos responsables de ese mal que surge del bien que no hacemos. ¿Ok? Entonces, Dios nos da infinitas oportunidades. Somos nosotros los que retardamos ese regreso a sus brazos que esperan nuestra acción en el bien. Entonces, aquí viene la otra parte. Esto que acabo de decir, pues cualquiera lo hubiera podido explicar, cualquier otra doctrina lo hubiera podido explicar, no tiene ningún misterio, ¿cierto? Sufrimos las consecuencias, en esta existencia sufrimos las consecuencias por las acciones que hemos hecho en la misma existencia. Pero lo que sí no explican las otras religiones, las otras doctrinas, es esto que vamos a decir ahora. Las causas anteriores de las aflicciones. Esas sí son hasta ahora, bueno, antes de que llegara el espiritismo, eran un misterio. Ya no son un misterio con el espiritismo desde hace 165 años con el libro de los espíritus y hace casi 160 años con el libro, 159 años con el Evangelio según el espiritismo, que es el libro que estamos estudiando hoy. Entonces dice Kardec, pero si bien hay males cuya primera causa es el hombre en esta vida, hay otros a los que es extraño enteramente, al menos en apariencia, y que parecen herirle como por una fatalidad. Tales, por ejemplo, la pérdida de los seres queridos y de los que son el sostén de la familia. Tales son también los accidentes que ninguna previsión puede evitar, los reveses de la fortuna que burlan todas las medidas de la prudencia, las plagas naturales, las dolencias de nacimiento, particularmente aquellas que quitan al desgraciado los medios de ganarse la vida con su trabajo, las deformidades, el idiotismo, la imbecilidad, etcétera. Estos son los nombres que se le daba a ciertas enfermedades, el idiotismo, la imbecilidad, en esa época a lo que hoy se llama síndrome de Down y todo ese tipo de cosas. Los que nacen en semejantes condiciones seguramente no han hecho nada en esta vida para merecer una suerte triste, sin compensación y que no podían evitar, que están en la imposibilidad de cambiarla por sí mismos y que les deja a merced de la conmiseración pública. ¿Por qué pues tantos seres desgraciados, mientras que a su lado, bajo un mismo techo, en la misma familia, hay otros favorecidos en todos los conceptos? Entonces, este tipo de aflicciones no te lo explica ninguna otra
doctrina, ninguna otra enseñanza, ninguna otra religión, sino el espiritismo. Porque esas aflicciones que no han sido generadas en esta existencia tienen otro origen, que lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir masticando de a poquito, porque en este tema realmente Kardec hace una gala de una fortaleza de pensamiento, de una filosofía increíble, increíble, que es lo que puede convencer a muchas personas que todavía no tienen claro este tema de las vidas anteriores, de la reencarnación, ¿sí? Y que podemos y que debemos buscar en esas etapas anteriores de nuestras existencias la causa de las equivocaciones o de las bendiciones también que hoy estamos disfrutando o que estamos sufriendo en esta existencia. Pero más que todo aquí estamos hablando de las aflicciones, ¿verdad? Entonces, las causas de esas equivocaciones en el ayer, lo que no ha sido generado en el hoy, ¿ya? Entonces, hay que decir también que ante la ignorancia de esto que estamos diciendo y que vamos a seguir contándoles hoy, muchas personas han querido atribuir todas estas aflicciones no provocadas en esta existencia como responsabilidad de los padres, ¿sí? Y hay una parte que dice que los errores de los padres se pagan hasta una cuarta o quinta generación, ¿sí? Lo cual sería completamente injusto que un hijo, que un nieto respondiera por las equivocaciones de padres o de abuelos, a menos que, y esa sería otra explicación, que ese abuelo que cometió esos errores sea la reencarnación de, por ejemplo, de su nieto, ¿sí? Y por lo tanto, él como nieto pueda recoger o vivir las consecuencias de los errores de ese abuelo. Eso es otra cosa. Pero no podemos pensar que Dios va a ensañar su justicia con un inocente por un culpable de una, de dos o de tres generaciones atrás. Eso sí es carente de toda lógica y se contradice con el amor de Dios y con la justicia de Dios. ¿Ok? Entonces, bien, seguimos con estas causas anteriores de las aflicciones. Entonces, ¿qué diremos en fin de esos niños? Sigue Kardec su análisis. ¿Qué diremos en fin de esos niños que mueren en edad temprana y no conocieron de la vida más que los sufrimientos? Problemas que ninguna filosofía ha podido aún resolver, anomalías que ninguna religión ha podido justificar y que serían la negación de la bondad, de la justicia y de la providencia de Dios. En la hipótesis de que el alma es creada al mismo tiempo que el cuerpo y que su suerte está irrevocablemente fijada después de una estancia de algunos instantes en la tierra. ¿Qué han hecho esas almas que acaban de salir de las manos del Creador para sufrir tantas miserias en este mundo y para merecer en el porvenir una recompensa o un castigo cualquiera cuando no han podido hacer ni bien ni mal? Entonces, si se parte de la base equivocada de que Dios creó nuestro cuerpo y nuestra alma en esta existencia, pues ahí no hay explicación posible, ¿verdad? Pero si se parte de la base de que esta no es la primera existencia, ahí sí todo es posible, ahí todo encaja. La justicia de Dios, como lo va a decir más adelante, no se detiene. Después de una existencia continúa en el mundo espiritual y en futuras reencarnaciones. Entonces ya hay una coherencia, ¿sí? Ya hay una coherencia. El que no ha generado las causas de una aflicción en esta existencia fue que la generó en existencias anteriores. Él mismo como espíritu, no su padre, no su abuelo,
Él mismo, como espíritu de una existencia anterior, generó esas causas anteriores que hoy está recogiendo por esa ley distributiva del Creador, que le da a cada quien según sus obras. Y además fueron palabras de Jesús, cada quien según sus obras. Miren ustedes cómo cobra aplicación esas palabras de Jesús, de cada quien según sus obras. Muy bien. Seguimos con estas explicaciones de las causas anteriores de las aflicciones. Sin embargo, por favor, mucha atención con esta diapositiva, porque aquí hace gala Kardec de una filosofía increíble. Sin embargo, en virtud del axioma de que todo efecto tiene una causa, esas miserias son efectos que deben tener una causa. ¿Sí? Y desde el momento en que admitimos un Dios justo, esa causa debe ser justa. Luego, precediendo siempre la causa al efecto, y puesto que aquella no está en la vida actual, debe ser anterior a esta vida. Es decir, pertenecer a una existencia precedente. Por otra parte, no pudiendo Dios castigar por el bien que se ha hecho ni por el mal que no se ha hecho, si somos castigados es que hemos hecho mal. Si no lo hemos hecho en esta vida, lo habremos hecho en otra. Esta es una alternativa de la que es imposible evadirse y en la que la lógica dice de qué parte está la justicia de Dios. El hombre, pues, no es castigado siempre o completamente castigado en su existencia presente, pero nunca se evade a las consecuencias de sus faltas. La prosperidad del malo solo es momentánea, y si no espía hoy, espiará mañana, mientras que el que sufre, sufre por expiación de su pasado. Bueno, y se me vino a la mente esto tan bonito que nos habló el doctor Benjamín Arias en la conferencia del martes pasado, la reencarnación, justicia divina. Y una anécdota muy bonita que él nos narró el martes pasado, que es que estando él en la cárcel, dando una charla en la cárcel de allá de Valledupar, después de la charla un recluso se le acerca y le dice, ahora sí he comprendido el por qué estoy aquí en la cárcel. Y él le confesó que estaba en la cárcel por algo que él no había hecho, ¿sí? Y no tenía por qué decirle mentira porque él no era ni abogado ni le estaba diciendo que no. Y entonces él mismo hizo el análisis y dijo, si yo no cometí esta falta en el presente, fue que la cometí en una existencia pasada y hoy la estoy pagando. Es decir, nos podemos evadir de la justicia humana, podemos escapar, ¿sí? Pero muchas de las personas que hoy están encarcelados injustamente fueron esos prófugos del ayer de la justicia humana, pero que no se pueden jamás evadir de la justicia divina. Entonces, en esta existencia están viviendo, sufriendo, recibiendo las consecuencias de ese daño hecho a un prójimo en una existencia anterior. Entonces, esto es totalmente atado al amor de Dios, a la justicia de Dios. Y el no tener esta explicación y el no partir de que somos inmortales, que tenemos diferentes existencias, es lo que hace que muchas personas hayan perdido la fe en Dios, porque no se le ha dado una explicación racional de esa aflicción, de ese sufrimiento, de esa enfermedad, ¿sí? De esa tara. Miren que estamos los jueves, día jueves, acá en Barranquilla, estudiando el libro Acción y Reacción, que seguramente muchos de ustedes lo habrán leído también. Y hay un caso de un hermano que tiene unas llagas en su piel, ¿sí? Y ahí relatan en ese libro, que también hicimos la relatoría aquí, la hizo la hermana María Elena, la relatoría María Elena Manga, relata
¿De dónde surgen esas llagas en su epidermis? ¿Sí? Él es trabajador espírita, pero en el pasado, él fue asesino de su padre. Y no solamente lo envenenó, sino que lo quemó. Murió quemado. ¿Y qué le produce esas llagas en la piel en esta existencia? Desde el momento en que su padre partió al mundo espiritual, con esa aflicción, con ese sufrimiento, esas heridas, porque murió, desencarnó, quemado, la aproximación de él hizo que empezara a sentir esas sensaciones en su piel. Y en esta reencarnación, al reencarnar, él trae ese reflejo de esa aflicción que vivió sus padres, su prójimo próximo, y la está viviendo en su propia epidermis, pero haciendo el bien, trabajando para los demás en esta existencia, está recogiendo muchos méritos y posiblemente, el relato no culmina, pero posiblemente él va a ser curado de todas esas situaciones porque en esta existencia está haciendo el bien, está tratando de reparar ese mal que hizo en el pasado. Estas maravillosas explicaciones refuerzan estas enseñanzas filosóficas, este análisis tan maravilloso que ha hecho Kardec acá de la justicia de Dios y de todas las consecuencias de nuestros actos, tanto en esta existencia como de existencias anteriores. La desgracia, que en un principio parece inmerecida, tiene su razón de ser. Y el que sufre puede decir siempre: perdonadme, Señor, porque he pecado. Los sufrimientos por causas anteriores son a menudo como los de las faltas actuales, consecuencia natural de la falta cometida. Es decir, que por una justicia distributiva rigurosa, el hombre sufre lo que ha hecho sufrir a los otros. Si ha sido duro e inhumano, podrá a su vez ser tratado con dureza y con inhumanidad. Si ha sido orgulloso, podrá nacer en una condición humillante. Si ha sido avaro y egoísta y ha hecho mal uso de su fortuna, podrá carecer de lo necesario. Si ha sido mal hijo, los suyos le harán sufrir. Entonces, fíjense ustedes que sufrimos las consecuencias de nuestros actos del pasado. ¿Y para qué? Para no repetirlo, ¿sí? Por ejemplo, ha sido mal hijo en su vida anterior y ahora los hijos le hacen sufrir. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje de él? Que en una futura existencia yo seré el mejor de los hijos, ¿sí? ¿Cuál es el aprendizaje del avaro y egoísta? Perdón, de una persona que carece lo necesario hoy en día. El aprendizaje es: cuando yo tenga nuevamente una fortuna o un bien, yo sabré utilizarlo y seré más solidario con aquel que no tiene lo necesario. ¿Sí? Es para eso, es para que hagamos el análisis completamente diferente al mal, al sufrimiento que estamos viviendo. ¿Sí? El tener una condición humillante nos debe llevar a pensar de que el día que tenga el mando, yo no voy a tratar de mala manera a aquel que, así como me hicieron a mí, yo no lo voy a hacer con otro. Esa debe ser la consecuencia, el aprendizaje, no lo contrario. No que si me humillaron, cuando yo tenga el mando, yo voy a humillar a los otros, ¿no? Como se ve muchas veces en ciertas disciplinas, como en el ejército, que le hacen mucho daño a los reclutas, y cuando los reclutas llegan a ser generales, entonces hacen lo mismo con los que son reclutas en ese momento. O sea, esa no es la lógica de Dios, esa es una lógica egoísta, orgullosa, humana. La de Dios no, la de Dios es que
con ese aprendizaje no vuelvas a humillar a nadie, ¿sí? Jamás cuando tengas otra oportunidad de tener mando. Así es como se explican por la pluralidad de existencia y por el destino de la tierra como un mundo expiatorio. Esto es otra cosa que explica solamente el espiritismo, que estamos en un planeta que todavía no tiene una alta evolución, y por eso la lógica de los sufrimientos que se dan aquí, porque estamos reunidos con otros hermanos, con otros espíritus que tampoco tienen, o sea, la habitación es coherente con los habitantes. Nosotros los que habitamos un planeta de expiación, que está pasando ahora por la transición a un mundo de regeneración, nosotros los que estamos en un planeta expiatorio es porque venimos a expiar muchas cosas, a purificar muchas cosas de nuestro. Acuérdense de la parte moral que hablaba ahorita Kardec. ¿Sí? Tenemos muchas cosas que cambiar en nuestra moral, en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. ¿Sí? Por eso estamos en un lugar, no merecemos un cielo, ni en el cielo pudiéramos cambiar. Donde podemos cambiar es aquí, con el día a día, con el cara a cara de las personas que, como nosotros, pues también quieren cambiar algunos y otros no quieren cambiar, quieren permanecer todavía estáticos en su proceso, pero nosotros, viendo esos malos ejemplos, lo que tenemos es que nosotros frenarnos, porque ya sabemos, con esta doctrina, Dios no nos ha dejado solos en este mundo de expiación y prueba, nos ha dado una doctrina que nos está haciendo unas advertencias y dando unas claridades. Nosotros los que tenemos esta doctrina no tenemos excusa. De pronto los otros hermanos que todavía no tienen este conocimiento podrán tener algún tipo de excusas para no cambiar, pero nosotros no. Y tenemos la obligación de, tanto con las palabras como con el ejemplo, divulgar estas enseñanzas. Las anomalías que presenta la repartición de la felicidad y la desgracia entre los buenos y malos en la tierra, esta anomalía solo existe en apariencia, porque se toma su punto de vista desde la vida presente. Aquí otro análisis interesantísimo que hace Kardec. Pero si uno se eleva con el pensamiento, de modo que pueda abrazar una serie de existencias, verá que a cada uno se le ha dado la parte que merece, sin perjuicio de la que se le señala en el mundo de los espíritus, y que la justicia de Dios jamás se interrumpe. Es lo que anticipábamos hace ratico. La justicia de Dios jamás se interrumpe. No te puedes fugar de la justicia de Dios, no te puedes evadir de la justicia de Dios. ¿Sí? En el mundo espiritual no hay vivos, no, cada quien está en el lugar que le corresponde. ¿Sí? Por eso Jesús decía, mi reino no es de este mundo, porque todavía aquí en la tierra no se juzga, no se vive bajo los parámetros de ese reino espiritual, donde sí hay la verdadera justicia. El hombre nunca debe perder de vista que se halla en un mundo inferior, donde solo permanece por sus imperfecciones. A cada vicisitud debe decirse que si perteneciera a un mundo más adelantado no le sucedería esto, y que de él depende el no volver aquí trabajando para su mejoramiento. Entonces también aquí Kardec nos da ese estímulo, o que tengamos esa meta, esa mira, de que si de verdad no nos sentimos a gusto en un mundo con tantas imperfecciones como el planeta Tierra, depende de nosotros salir, no regresar a un mundo inferior. ¿Cómo? Progresando, siendo cada vez mejor, ocupándonos en nuestro progreso moral, así como nos ocupamos en el progreso intelectual. ¿Sí? Por eso ese curso de reforma íntima fue tan importante y tan oportuno. ¿Sí? Porque de conocimientos estamos full, de conocimientos estamos bien. Lo que nos falta es la transformación moral, el cambio moral.
el ser mejores. ¿Sí? Bien. Las tribulaciones de la vida pueden ser impuestas a espíritus endurecidos o demasiado ignorantes para hacer una elección con conocimiento de causa, pero son elegidas libremente y aceptadas por los espíritus arrepentidos que quieren reparar el mal que han hecho y acostumbrarse a orar mejor. Lo mismo sucede con el que, habiendo cumplido mal su tarea, pide que se le deje empezar de nuevo para no perder el beneficio de su trabajo. Estas tribulaciones son pues a la vez expiaciones por el pasado que castigan y prueban para el porvenir que preparan. Expiaciones por el pasado que castigan y pruebas, debe ser aquí, y pruebas para el porvenir que preparan. Demos gracias a Dios porque en su bondad concede al hombre la facultad de la reparación y no le condena irrevocablemente por una primera falta. Claro, tenemos muchas oportunidades. Debemos estar agradecidos con Dios. Esta es una de las tantas oportunidades, esta actual es una de las tantas oportunidades que Dios nos ha concedido y que cómo las hemos aprovechado hasta ahora, en el pasado. Bien, regular, mal. Todavía estamos en un mundo de expiación y posiblemente no como misioneros, ¿cierto? Entonces, quiere decir que todavía no hemos dado nuestro mayor esfuerzo en el camino evolutivo. Esta es una nueva oportunidad. Entonces debemos aprovecharlas al máximo, ¿sí? Entonces, dice aquí no solamente son los espíritus, digamos, los endurecidos, sino que también algunos espíritus arrepentidos pueden elegir tener algún tipo de pruebas o de expiaciones para ir mejorando, para ir superándonos. No siempre los espíritus más esclarecidos no escogen las vidas sin problemas, sin aflicciones. ¿Sí? Al contrario, los espíritus más esclarecidos escogen una vida de dificultades para avanzar más rápido. ¿Sí? Entonces, eso a medida que vamos evolucionando, sabemos que no es estar rodeado de todo lo que llamamos dinero, belleza, poder. No. Por eso Jesús decía que él no tenía ni dónde recostar su cabeza, ni una piedra porque él no escogió, como espíritu esclarecido que era, no escogió una vida de lujos ni de poder. Él fue a sembrar un comportamiento, un conocimiento aquí en la tierra y que todos los herederos de ese comportamiento, de ese conocimiento, fuéramos cada vez mejores. Eso fue lo que vino a hacer. Entonces por eso nosotros no debemos ambicionar tantas cosas materiales que a veces lo que hacen es estorbar nuestro progreso espiritual. Solamente lo necesario, como dice el libro de los espíritus. Tampoco debe creerse que todo sufrimiento en la tierra sea necesariamente indicio de una falta determinada. Eso también es interesante. A menudo son simples pruebas. No todo está correlacionado con una falta. No todo sufrimiento está correlacionado con una falta. No podemos tampoco los espíritas generalizar y decir que todo el que sufre fue que hizo algo malo. Por lo menos en este sufrimiento puede que no sea. De pronto en sufrimientos pasados, de pronto sí, pero de pronto en este no es por algo del pasado, ¿no? Fíjense que el caso del ciego que curó Jesús, y los discípulos le preguntan, Señor, este hombre nació ciego por el papá, por la mamá, por el abuelo, por alguien de su generación. Y Jesús le contesta, no, él nació ciego para que la gloria de Dios se viera reflejada en él. Es decir, un espíritu que escogió la ceguera y que posiblemente estaba dentro de las posibilidades que el Señor lo conociera
pasara por donde él estaba y pudiera él sanarlo. Y de esa manera, la gloria de Dios, es decir, los beneficios que da el ser un hombre probo, que viene de parte de Dios, con mucha evolución, con mucho progreso, a enseñarnos, se iba a ver reflejado en él, porque Jesús, lógicamente, que vino también a ayudar, a consolar, a curar a muchas personas que la vida colocara a su paso. Así es que la expiación sirve siempre de pruebas, pero la prueba no es siempre una expiación. Miren qué importante es una frase que como que deberíamos memorizar. La expiación sirve siempre de prueba, pero la prueba no siempre es una expiación. Pruebas o expiaciones son siempre señales de una inferioridad relativa, eso sí, porque el que es perfecto no tiene necesidad de ser probada. Un espíritu puede, pues, haber adquirido cierto grado de elevación, pero queriendo aún adelantar más, solicita una misión, una tarea que cumplir, por lo que será tanto más recompensado si sale victorioso, cuanto más penosa haya sido la lucha. Entonces, son espíritus valerosos que escogen una tarea, una misión penosa, difícil, pero son también a los soldados que se cree que son, que pueden ganar una victoria, son a los que se les dan ese tipo de tareas, ¿verdad? Ya, entonces ellos pueden hacerlo también, los espíritus un poquito ya más esclarecidos, pueden tomar un camino, una tarea penosa para elevarse todavía más. No necesariamente podemos decir si hay alguien que está en la calle, si hay alguien que está en una situación difícil, que necesariamente es producto de una falta pasada. Puede ser una prueba. Por eso se llama este planeta de pruebas y de expiaciones, porque no todos son expiaciones y no todos son pruebas. Tales son especialmente esas personas de instintos naturalmente buenos, de alma elevada, de nobles sentimientos innatos, que parece que nada trajeron de malo de su existencia precedente y que sufren con una resignación muy cristiana los más grandes dolores, pidiendo a Dios sobrellevarlos sin murmurar. Por el contrario, se pueden considerar como expiaciones las aflicciones que excitan la murmuración y conducen al hombre a rebelarse contra Dios. El sufrimiento que no excita murmuraciones, sin duda, puede ser una expiación, pero más bien indica que ha sido escogido voluntariamente y no impuesto. Y la prueba de una fuerte resolución es señal de progreso. Yo les voy a poner un ejemplo que puede ser, no sé, ustedes evaluarán si da lugar o no da lugar. Acá en nuestro conjunto residencial hay dos personas que lavan carros. Es algo súper sencillo, ¿no? Son personas muy que no han estudiado, ambos. Pero hay uno que jamás le ha pedido plata a nadie. Jamás ha hecho siempre su trabajo correctamente. Y hay otro que hace su trabajo, pero más es lo que pide plata que lo que hace su trabajo. Entonces, para mí, el uno es una expiación, el otro es una prueba. Porque esa persona que nunca ha pedido plata, pues hace resignadamente su trabajo con mucha dedicación y no está pendiente de otras cosas. En cambio, esta otra persona, pues es más lo que pide plata que lo que hace ese mismo trabajo y siempre está como que no está contento con lo que hace, ¿sí? Entonces, así hay muchas personas que hacen un trabajo como a la fuerza, ¿no? Como a la fuerza y no dan buen testimonio de ese trabajo. En fin, buscan formas no están contentos con su salario, buscan formas de ganarse la vida, un extra, no haciendo correctamente su trabajo, sino al contrario. Entonces,
Esos son más bien expiaciones que pruebas. Los espíritus no pueden aspirar a la perfecta felicidad, sino cuando son puros. Toda mancha le cierra la entrada de los mundos dichosos. Lo mismo sucede a los pasajeros de una embarcación infestada por la peste, a los que les está prohibido entrar en la ciudad hasta que se hayan purificado. Bueno, en la época de Kardec todavía no existían los aviones, pero también hemos visto en los aviones esto, ahora sobre todo con la pandemia, todas las restricciones que hubo. Los espíritus se despojan poco a poco de sus imperfecciones en sus diversas existencias corporales. Las pruebas de la vida perfeccionan cuando se sobrellevan bien. Por eso está resaltado aquí, cuando se sobrellevan bien. Como expiaciones, borran las faltas y purifican. Es el remedio que limpia la llaga y cura al enfermo. Cuanto más grave es el mal, más enérgico debe ser el remedio. El que sufre mucho debe decir que si tenía mucho que expiar, que tenía mucho que expiar, y alegrarse de curar bien pronto. Depende de él hacer este sufrimiento provechoso con su resignación y no perder el fruto con sus murmuraciones, pues no haciendo así tendría que empezar de nuevo. Hay una parte muy bonita en este mismo capítulo del Evangelio que dice sufrir bien y sufrir mal, que estoy seguro que todos ustedes lo han oído, pero que he leído, pero que también perfectamente va en coherencia con esta parte de las causas anteriores de las existencias y de las causas actuales de las existencias. Si sufrimos, pero murmuramos, si maldecimos, este sufrimiento no nos está haciendo de provecho, porque no lo estamos aceptando, lo estamos haciendo a regañadientes, porque por mucho orgullo, por mucho egoísmo, no superamos la prueba. Entonces tendremos que repetirlo. Entonces, todas estas enseñanzas, repito, ayudan a que todas las personas que sufran sean más resignadas con ese sufrimiento. Y muchas gracias. Si alguno o alguna tiene algo que decir, que compartir. Nancy, adelante. Muchísimas gracias. Pues la verdad, muchas gracias. Una reflexión, es un análisis de este tema muy, muy humano, por decirlo así, muy espiritual, muy de lenguaje cotidiano, de manera que yo creo que nos quedan muy, muy, muy buenas enseñanzas de este tema. Gracias, porque realmente se hace un gran aporte a estas situaciones que vivimos y aclaración me parece muy completo el hecho en que se hacen las aclaraciones de las misiones, las pruebas y las expiaciones, que sobre eso siempre ha habido mucha confusión. Ese es nuestro tema central, los espíritas, el de las causas actuales y de las causas anteriores, y Kardec realmente maravillosamente, con esa filosofía impecable, mejor dicho, nos los explica, pero bien clarito, y bueno, todos tenemos que analizarla para vivirla más, para consolidarla más en nuestro ser, en nuestras emociones, y compartirla, ¿no? Y compartirla también con todos nuestros hermanos. Muchas gracias nuevamente y una feliz noche. Gracias, gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere preguntar algo? Bueno, entonces vamos a cerrar nuestra tarea. Gracias, Abel, gracias. Está muy clara tu explicación. Sí, de verdad, está muy clara. Igual, de acuerdo. Tiene todos los conocimientos pues, que nos brindó muy claros. Excelente. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí.